Hola amigos, bienvenidos al canal. Después de un lanzamiento exitoso en nuestro país, ya lo tengo conmigo a este compañero, la nueva Tigo 4 Pro. Recordemos la marca Chery, que apareció en nuestro país aproximadamente en el 2007 con su modelo QQ, este pequeño compañero City Car, ¿se acuerdan? Y de la familia Tigo. Ya han pasado algunos años y esta marca ha pasado por todo un proceso. Ha logrado evolucionar y posicionarse, y así lo ha venido demostrando, por ejemplo, con la familia Pro. Tigo 2 Pro, Tigo 7 Pro, Tigo 8 Pro y ahora la Tigo 4 Pro. Ahora lo voy a probar, les voy a dar toda mi opinión, sobre todo evaluarlo frente a sus rivales, porque este compañero va a competir en un segmento bastante poblado, que es el segmento B subcompactos, donde pues puede competir desde las marcas de origen asiático como una Glory 500, un MG ZX, hasta por ejemplo con los pesos pesados, ¿no? Una Hyundai Creta, un Kia Seltos, una Volkswagen T-Cross. Así también lo mencionó la marca, así que agárrense porque vamos a darle todos los detalles y si es una buena o mala opción. Como ustedes ya saben amigos, mi nombre es Joana Alvarado y esto es Nitro. Algunas cosas que tenemos que saber de este compañero. Viene a completar la familia Pro y eso se nota claramente porque este ADN y rasgos son de sus hermanos Pro. Bien, Chery ha traído a nuestro país dos configuraciones, pero nosotros estamos probando la más equipada con un motor 1.5 litros, 4 cilindros que entrega 114 caballos y 143 Nm de torque asociados a una caja CVT de 7 velocidades. Como siempre lo digo, el tiempo es oro, vamos a ir a lo nuestro, pero antes recomendarles, suscríbanse al canal de YouTube, de esa manera nos motiva. Y claro, no se olviden, activen esta campana de notificaciones porque es así como YouTube les va a avisar cuando salgan nuestras próximas reseñas y contenido. Así es amigos, la familia Tigo Pro está completa. Como era de esperarse, este compañero representa la nueva filosofía de diseño de la marca china que vino a romper con la sobriedad clásica de los modelos que trajeron en sus primeros tiempos. Entonces, esta es la característica de la filosofía de diseño Life in Motion 3.0 de Chery que encontramos en todos los modelos de la familia Tigo, y ya no hay tantas formas rectas ni líneas cuadradas, sino se imponen los trazos más pronunciados y tridimensionales, dando paso a un diseño muy europeo. Ahora, en la parte frontal vemos una parrilla hexagonal de diamante en forma de cascada sobre una zona desarrollada en piano black y claro, el logo de Chery bien plantado al centro. Los faros delanteros son halógenos que han sido heredados de la versión anterior, pero las luces LED de iluminación diurna sí tienen un rediseño, una actitud más dinámica podría decirse, y están enmarcados en cromo. El capot cuenta con una forma muscular para potenciar su diseño. Por el lateral tenemos neumáticos con aros de aleación de 17 pulgadas. Los espejos retrovisores son eléctricos más no abatibles eléctricamente. Por el techo tenemos unas barras. El diseño presenta líneas sobrias y detalles cromados alrededor de los marcos de las ventanas y en la parte inferior, además de la protección en plástico negro que le aporta un look de ser un SUV con cierto aire deportivo y una línea de cintura elevada, otorgando protagonismo que la hace ver más alta, entonces quedando la distancia libre al suelo, que le ayuda mucho, de 160 milímetros. Y el largo de esta Tigo 4 Pro es de 4.318 milímetros, el ancho tiene 1.831 milímetros y un alto de 1.662 milímetros y la distancia entre ejes es de 2.610 milímetros.
Finalmente, por la parte trasera están estos faros 3D que brindan un mejor efecto de advertencia y son más deportivos, con un revestimiento negro junto a una franja plateada que une ambas luces, otorgando un toque elegante a las líneas del vehículo. También está el logo de la marca bien plantada en el centro y claro, del emblema con el nombre de Chery y del modelo. En la parte baja, protección en negro y embellecedores que dan la apariencia de tener tubos de escape, pero no lo son. Bien, ¿y cómo es la habitabilidad a bordo de la nueva Tigo 4 Pro? Y justo Piero ha preguntado, ¿qué dijiste? Yoba, ¿y qué tal te pareció este carrito? Esta Tigo 4 Pro no es que sorprenda, y con esto, ojo, no quiero decir que esté mal, porque como ya les había adelantado, pues guarda mucho de los rasgos y ADN de la familia Pro. Pues miren, en cuanto a los materiales, las texturas, por acá revestidos en el panel de instrumentos, está bastante actualizado, bastante moderno, y es a lo que la marca ya nos tiene acostumbrado cuando vemos este interior. De hecho, pues nos recuerda a eso, Tigo 7 Pro, Tigo 8 Pro, pero ya ahora con esta línea Pro que ha ido lanzando la marca y anuncia un nuevo modelo, pues tú esperas algo que sorprenda, que agregue algún valor, de hecho para tener un gancho, ¿no? Y jalar a nuevos clientes, y quizás eran mis expectativas y lo que yo esperaba. Entonces, vemos esta consola central con negro piano, ¿no? Ya saben lo que opino de este material, entonces, ojo, tienen que cuidarlo, protéjanle, colóquenle esta mica, porque si no, de hecho, no les va a gustar cómo va a quedar de aquí algún tiempo. Entonces, fuera de que tenemos mucha saturación de negro piano, hay que valorar que lo positivo es que se le ve bastante elegante y aporta a este look. Ahora, la sensación que nos da aquí es de 3 pantallas conectadas, ¿no? La del cuadro instrumento, pantalla de infoentretenimiento y la climatización, pero yo diría que esta más que nada es un panel, ¿no? Donde nosotros vamos a poder regular la climatización, de hecho, tanto piloto, copiloto, pero sí, es de una zona. Después, yéndonos por aquí con estos botones, tipo en forma de piano, que son como unos atajos para interactuar con esta pantalla de 10,25 pulgadas táctil, que es bastante intuitiva, que tiene la conectividad Android Auto y CarPlay, de hecho va bastante bien. Y además tenemos una cámara de retroceso con líneas guías, pero no es una 3D, entonces como es la familia Pro, sí, de hecho me esperaba mínimo una 360. Además debo mencionar que para activarla se demora bastante, algunos segundos, y a veces desespera un poco este detalle. Continuando, ¿no? Estos ductos de ventilación también nos recuerdan a la familia Pro. Detalles en cromo, el encendido por botón, start stop, el cuadro de instrumentos, digital, LCD con estas gráficas bastante modernas, el velocímetro, el tacómetro, de hecho no cambia de color, pero se le ve súper bien. De hecho, sí quería comentar que en la pantalla de infoentretenimiento sí vamos a poder cambiar la gráfica, solamente eso. Seguimos, el volante revestido en eco cuero, que solamente es regulable en altura, más no en profundidad, y los mandos en el timón, ¿no? Para interactuar tanto con el cuadro de instrumentos y la pantalla de infoentretenimiento tenemos control crucero, eso sí. Y ya yéndonos a esta consola central, espacios, miren, acá podemos guardar el celular, también lo podemos poner aquí, el freno de mano es electrónico, un auto hold, y esta transmisión que es una automática CVT de 7 velocidades, más espacio por aquí. De hecho, cuando nosotros abrimos este apoyabrazos central, que es generoso, ¿no? Dos brazos de aquí van a entrar tranquilamente. Tenemos pues 2 puertos USB por acá, una entrada de 12 voltios y esta bandejita que se puede retirar, que pueden poner monedas o cosas, y es bastante profundo, realmente me gusta bastante este espacio. Y como les decía, en cuanto a las texturas, revestidos,
en ecocuero de materiales de buena calidad y algo que ya Chery nos tiene acostumbrado. Todo lo que es para abrir las puertas y ventanas es de manera eléctrica. Para regular el asiento, si tengo que decirlo, que es manual, piloto, copiloto, y los asientos, ¿no? Están revestidos en ecocuero, ¿no? Tipo butaca con apoyo lumbar y con estas costuras, estos despuntes en blanco y el emblema del Tigo, ¿no? Miren qué bonito. Lo que sí le hubiera aportado a la habitabilidad del interior es un techo panorámico que le hubiera caído bastante bien. Entre otros detalles, espacios aquí en las puertas para poner la botella, esta guantera que es bastante generosa, tranquilamente podemos poner libros y demás. Y bien, esta es la habitabilidad a bordo de la segunda fila. Como han visto, la apertura de la puerta del ángulo es bastante bueno. El ingreso es súper práctico, los tramados, las texturas son las mismas que la primera fila. Asientos revestidos en ecocuero con despuntes en blanco, 3 apoyacabezas. Por aquí un apoyabrazos central con muy buena posición para poner 2 posavasos, los cinturones de seguridad de 3 puntos, los anclajes Isofix, espacios para poner botellas. Y en el centro un puerto USB que ya serían 3, ductos de ventilación y un espacio como por ejemplo para poner el celular cuando lo queremos cargar. Espacios como para poner revistas, papeles, un gancho. No tenemos iluminación, adelante sí, con una perilla, túnel de transmisión bastante bajo, por lo cual una persona acá va a poder ir tanto en trayectos cortos como largos. Este apoyabrazo central no es nada incómodo. Y en cuanto al espacio, bueno, yo he tirado el asiento todo lo que se puede, mido 1,60 y esta es la distancia que logro hacia mis piernas y altura hacia mi cabeza. De hecho, Mauricio, que mide 1,78, también mi compañero ha estado aquí y no le ha ido mal en cuanto a espacio. Y bien, ¿qué es lo que tenemos dentro de este portón? Vamos a verlo, pero antes es importante mencionarlos que para abrir esta puerta es de manera hidráulica. Presionamos este botón por aquí y ya está. Eso es lo que tenemos, 340 litros de capacidad, que no está mal, pero no es de las mejores de la categoría. De hecho, vamos a encontrar algunos de esos competidores que tienen un poco más de espacio. Ahora mismo va a salir un cuadro frente a alguno de sus rivales, pero viendo a detalle parece que tuviera más, da esa sensación porque en realidad cómo lo han administrado. Entonces tenemos un piso de muy buena calidad, bastante resistente, alfombrado, algunos ganchos para sujetar nuestra carga, una luz. Debo de mencionar que esta Tigo 4 Pro sí viene con un cobertor, pero por temas de producción, bueno, lo retiramos y no pudo llegar a esta grabación. Bien, podemos ganar más espacio si nosotros abatimos los asientos de esta manera, jalando estos ganchos en ambos lados y de manera muy práctica se abate los asientos y este es el espacio que tenemos ahora mismo. En pantalla les va a salir hasta cuántos litros de capacidad podemos llegar. El detalle está que no es tan plano, ¿no? Y podría quizás dificultar dependiendo la carga que nosotros querramos llevar. Y debajo de este piso, jalando este lazo, encontramos las herramientas, el triángulo de seguridad y esta llanta, pero que es una temporal. Ustedes ya saben lo que opino de este tipo de neumáticos, que ya debería de venir pues la de la medida original. Bien, vamos a probar esta Tigo 4 Pro. Ponemos D, salimos, recordando que estamos frente a la versión más equipada con este motor 1.5 litros, 4 cilindros que entrega 114 caballos y 143 Nm de torque, asociado a esta caja CVT de 7 velocidades. Este motor es un Arteco, ya conocido por la marca, es el propio desarrollo, patente de Chery.
después de haberlo probado 5 días que he tenido a este compañero, puedo afirmar que es una muy buena propuesta para ir del punto A al punto B. Tiene muchos puntos a favor, como por ejemplo, ¿no?, el peso bruto, ¿no?, que es de 1,5 toneladas aproximadamente, no llega ni a las 2 toneladas. Entonces esto le ayuda para que vaya bastante aplumado, sólido, que se mueva bien en la ciudad y a la hora de rebasar un vehículo lo haga con mucha soltura y agilidad. Además de que tiene buen despeje libre al suelo, que le ayuda para que en condiciones, por ejemplo, de algo de trocha o caminos con empedrados o en este tipo de situaciones, haga bien su trabajo. Adicionalmente de la suspensión, que es la delantera, es una Independiente McPherson y la posterior es una Independiente. Rebasa muy bien los rompemuelles, las jibas, va bastante pegado al pavimento, no tiene golpeteos ni sobresaltos. La dirección es una asistida eléctricamente y los frenos delanteros son de discos ventilados y los posteriores son de discos. Nuevamente entra aquí el peso al ser ligero. Cuando tienes un frenado de pronto en seco, no se inclina hacia adelante, esto es bueno. Lo que sí, ha ingresado el sonido de este propulsor a la cabina, pero exceptuando este detalle, el sistema de insonorización está bastante bien porque te aísla de todos los ruidos del exterior. Y con respecto a esta caja de 7 velocidades CVT, muchos ya saben lo que opino. No soy muy fan de este tipo de transmisiones, pero debo de resaltar que cumple su función. Además que ayuda a optimizar el consumo de combustible. Por eso es que este tipo de transmisiones también están en tendencia y mucha gente, sí, claro, las prefiere. No es torpe. Lo que sí me hubiera gustado es que el cambio de marcha sea un poco más rápido. Y en términos de seguridad, esta Tigo 4 Pro presenta doble airbag, frenos ABS, EBD, el frenado automático de emergencia, control electrónico de estabilidad, control de tracción, el asistente en pendientes, la asistencia de absorción antiimpactos, que no está nada mal. Pero recordemos, Chery ya compite con marcas tradicionalistas. Y claro, estamos hablando de la familia Pro, entonces me hubiera esperado mínimo 4 airbags, además de asistencias a la conducción. En este segmento hay rivales muy competitivos y claro, un turbo que sí me parece necesario, ¿no? Sobre todo para contribuir a optimizar el consumo de combustible, ¿no? Porque miren, en este aspecto lo que nos ha rendido es 12,4 cilindros cada 100 kilómetros. Tengo que mencionar que este apartado es bastante subjetivo, como siempre les digo, y que sí, en esta prueba de acelerado he tenido la climatización encendida en todo momento, pero sí me hubiera esperado mejores datos en cuanto a los consumos. Pero también hay que recordar que a mayor equipamiento también va a costar más. Y en este sentido, la propuesta de Chery a nivel de precio estaba bastante interesante. Por ejemplo, esta versión, que es la más equipada, tiene un costo de $20,490, teniendo en cuenta que los precios de los carros han subido, como les he dicho, entre $2,000 y $4,000 según marca y modelo. No está nada mal, y por lo que entrega, eso también es importante y hay que valorarlo. Pero Chery tiene también otra configuración, que es una caja manual con un menor precio, que va a salir ahora en pantalla, que también podría ser una opción para ustedes. Bien amigos, y esta reseña llegó a su fin. Ahora sí me tengo que ir, pero antes quiero mandarles un gran saludo a nuestros suscriptores. Y en esta ocasión un abrazo fuerte para Walter
Irino González y César Carranza, suscriptores de este canal, que siempre están muy atentos a todas nuestras publicaciones. Y claro, no se olviden, suscríbanse al canal, de esa manera nos motivan y nos apoyan a seguir generando nuevos contenidos como este, y activen la campana de notificaciones sobre todo eso, para que sea YouTube que les avise cuando salgan nuestras próximas reseñas y contenidos, recordando que tenemos ya la opción para que sean miembros de este canal con importantes beneficios. Hasta una próxima, amigos.